¿Se imaginan a Diego Armando Maradona, Pablo Escobar y Nicolás Maduro liderando un manifiesto contra el consumo de cocaína? ¿O a Jack el Destripador, Ted Bundy y el Estrangulador de Boston encabezando uno contra los asesinos en serie? Pues algo así ha sucedido este lunes, cuando Pablo Iglesias, Ana Pardo de Vera y Maruja Torres han liderado un escrito por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio. En otras palabras, el hombre que llama a reventar a la derecha y que azotaría hasta que sangrase a la periodista Mariló Montero, la mujer que tiró el micrófono a un reportero negro y fascista, y la señora que llamó cerda a Isabel Díaz Ayuso, están muy preocupados por el clima de crispación y por la desinformación. Y para ello se han juntado con medios conocidos por sus bulos en otro manifiesto que no hay por dónde cogerlo. En el país en que energúmenos abertzales agreden a periodistas o en el que el presidente lo señala desde la tribuna del Congreso, el cruce del Rubicón para esta tropa es un chascarrillo emitido por una tertuliana en El Hormiguero. Como bien dice Daniel Gascón, toda parodia es eufemismo.